Hola, soy María del Pilar, estamos en el vivero Jacaranda y hoy estaremos hablando de esta hermosa planta llamada Pilea mollis. Si quieres aprender sobre ella, quédate aquí en Plantas y Jardines. ¿Cuál es el origen de la Pilea mollis? Su origen es de la parte norte de Colombia y Venezuela. Adicional al nombre de Pilea mollis también recibe el nombre de Valle de la Luna o Planta de la Amistad. Planta de la Amistad es llamada Planta de la Amistad por su fácil propagación y Valle de la Luna porque en la textura de sus hojas al parecer simula los cráteres que se encuentran en la Luna. ¿Cuáles son las principales características de la pilea? Sus principales características son que es una planta que crece entre 30 y 40 centímetros. También se caracteriza porque sus hojas son de color verde intenso. En el centro presentan colores rojos cobrizos. Sus hojas son dentadas, son esponjosas. Su crecimiento es rápido y ella es una planta compacta. ¿Cuántas variedades se conocen de esta planta? Existen 715 plantas actualmente aceptadas. Las más comunes y comerciales son la Pilea mollis, la Pilea tortuguita aucaderiaceae y la peperomioides. ¿La Pilea mollis es una planta de interior o exterior? La pilea se puede utilizar en los dos espacios, en interior y en exterior. En exterior debemos tener en cuenta que no le deben dar los rayos del sol directamente, pero ella funciona bien en exterior con la brisa y sin rayos del sol. ¿Cuál es la ubicación ideal para esta planta? La ubicación ideal para nuestras plantas es un lugar donde haya mucha iluminación natural. ¿Cómo podemos verificar la cantidad de luz que están recibiendo nuestras plantas? Lo podríamos hacer verificando si de 7 de la mañana a 3 de la tarde nosotros podemos realizar una lectura sin tener que prender luces artificiales. ¿Cuál es la composición de la tierra o sustrato para esta planta? Las Pileas mollis no son exigentes con su sustrato, pero como les gusta estar húmeda y debemos darle un sustrato que sea ligero, debemos preparar el sustrato con tierra negra, una carga de humus orgánico y cascarilla de arroz. ¿Cómo se hace el trasplante de la Pilea mollis? Vamos a hacer el trasplante de nuestra Pilea mollis. Entonces, para trasplantar la Pilea mollis, primero vamos a preparar el sustrato. Entonces sería tierra negra, humus orgánico, para que tenga nutrientes, cascarilla de arroz. Entonces, revolvemos y muchas veces nuestras plantas vienen en bolsas. Entonces hay que cortar la bolsa, en este caso la tenemos en matera, entonces vamos a aflojar la matera para que salga el sustrato, sin maltratar las raíces. Volteamos. Muchas veces el sustrato que es ligero suelta y aquí podemos observar las raíces de la planta. Siempre que trasplantemos una de nuestras plantas, tengamos en presente que no debemos escoger una matera demasiado grande, sino que sea una o dos tallas más grande de la que actualmente tiene. En este caso vamos a escoger esta. Entonces ponemos la carga de una parte del sustrato, colocamos la planta, vamos mirando qué tan alto está.
presionamos un poco para darle firmeza a la planta y le colocamos un poco de agua alrededor para que así la planta coja firmeza en la tierra. Y ahí queda nuestra planta sembrada. ¿Cómo se reproduce la planta? Nuestras pileas molly se pueden reproducir por semilla, pero es mucho más largo el proceso. La otra forma de reproducirla es por esqueje. Para hacer la reproducción por esqueje debemos cortar un tallo entre 8 y 10 centímetros y en la parte donde tenga hojas, 2 hojas, para que así sea más fácil de enraizar. La otra forma es cuando nuestras plantas ya son muy grandecitas o muy mayores podemos hacer por separación de bloque. Casi siempre las plantas que son mayores en la parte de abajo tienen sus hijos, entonces es cortarle, como en este caso sería cortarle este hijito para reproducirlo. En lo personal me gusta reproducir las plantas en agua porque podemos ver cómo van sus raíces. Ellas se pueden reproducir tanto en agua como en el sustrato de una vez. En esta pilea podemos ver que se alargó porque no le estaba dando la suficiente luz. Como ya les expliqué anteriormente, vamos a hacer el proceso de cómo se reproduce. En este caso, lo que vamos a hacer es cortar esta ramita porque aquí ya pierde la planta su forma compacta. Entonces vamos a cortar. Siempre que vayamos a sacar un esqueje o a podar una planta, nuestras tijeras deben estar desinfectadas con alcohol y secas. Entonces vamos a hacer el corte. Aquí hacemos un corte recto. Aquí ya conserva nuevamente su parte compacta y este lo vamos a enraizar en agua. Entonces tomamos el agua. Siempre que enraicemos en agua, la planta debe quedar muy encima. No puede quedar tocando las paredes, sino que debemos de tratar que quede como encima, como para que esto no interrumpa su crecimiento de raíces. En este caso nos quedó mucha agua. Tiene que ser solo lo necesario. Y ahí ya quedaría. También para enraizarla debemos siempre quitar estas 2 últimas hojas. Como el tallo está muy largo, le vamos a cortar porque así en donde ella tenía las hojas va a ser más fácil de que se enraice. Siempre que lo enracemos en agua, debemos colocarlo que el agua quede tocando un poquito el tallo y que no quede rozando en la superficie del frasco. Si quieres que tu pilea mollis crezca feliz, necesita mucha luz indirecta, pero nunca sol directo, aunque también tolera los espacios sombríos, pero es probable que no se desarrolle del todo bien, creciendo con tallos delgados y hojas pobres. ¿Cuánto tarda en dar raíz el esqueje en agua?
Aproximadamente en 8 días empieza a dar raíces. Entonces, por eso lo ideal es que enraicemos en agua para poder ver cómo va, si no se pudrió, si van saliendo las raíces, si es efectiva esa enraizada. Este mismo esqueje lo podríamos sembrar en el sustrato que anteriormente preparamos con cascarilla, humus y tierra negra, para que así también enraice. Solo que ahí no vamos a poder controlar si está enraizando o no, nos tocaría esperar más tiempo. Entonces, para sembrarlo en el sustrato, lo que debemos hacer es abrir un huequito y colocamos el esqueje. Y tapamos. Este lo podemos sembrar en una matera que ya tengamos pileas para que conserven su forma compacta o en otra matera. La otra parte de propagación es mediante su semilla. En este caso tenemos la floración. Aquí podemos ver su florcita, su flor no es muy significativa, es una flor más o menos bonita. Viene en colores blanco, blanco crema y tonos rosado pálido. Ella cuando va a germinar explota y esta semilla es la que se siembra. O ella ahí donde cae también se reproduce automáticamente. ¿Cada cuánto la debemos regar? El riego de la Pilea mollis lo podemos hacer por inmersión y por aplicación. Entonces, por inmersión siempre debemos tener una taza que sea la mitad de la matera. Le colocamos el agua y ella va a absorber por ahí en una media horita, ya debemos retirarle el exceso. La otra forma de regar es aplicarle el agua alrededor, asegurándonos que sus tallos, que la cantidad de agua que apliquemos vaya hasta sus raíces. Esa es la forma. La aplicación del agua depende según el sitio donde esté ubicado, la matera donde esté ubicada. Cuando son materas de cemento y barro, estas son porosas, por ende la humedad se sale más rápido. Cuando son materas plásticas y de cerámica, conserva más la humedad. Por tanto, debemos cerciorarnos de si la planta necesita agua. A esta planta le gusta la humedad, pero no el encharcamiento. Entonces, la forma correcta de regarlas sería verificando con un palito o tocando el sustrato y mirar cómo nos quedan los dedos. Si yo toco así y me queda el dedo sucio, quiere decir que la planta no necesita agua, que está bien de hidratación. Si lo tocara y me queda el dedo limpio, necesita agua. También podemos ver que una de las características de ellas es que cuando le hace falta agua, las hojitas tienden a desmayarse, a agacharse. Cuando regamos nuestras plantas por inmersión, colocamos el agua y el agua siempre debe quedar a la mitad de la matera. Pues en este caso el plato es más pequeño, pero no importa. Ahí va. Pero lo ideal es que siempre quede a la mitad de la matera. Eso se deben dejar media hora más o menos para que la planta absorba y alcance a la superficie de la matera. ¿Por qué encontramos hojas secas en la Pilea mollis? En muchas ocasiones la Pilea mollis presenta este tipo de hojas así secas. Una puede ser por falta de hidratación y dos porque le dieron los rayos del sol directo. Entonces ahí vemos que ocasiona la falta de agua y mucho sol en nuestras plantas. Entonces hay que cortarlas para embellecerlas. Entonces para cortarla debemos cortarla, siempre nuestra tijera debe estar previamente esterilizada con alcohol y dejarla secar. Entonces se corta desde el tallo. Y así queda nuevamente muy bonita nuestra planta. ¿Por qué la Pilea mollis es ideal para decorar terrarios? La Pilea mollis es ideal para utilizarla en los terrarios porque ella pertenece a la parte baja de los bosques donde es más húmedo y está resguardada por las plantas altas. Entonces, como estos terrarios cerrados
conservan mucha humedad, a ella le gustaría estar en ese espacio. Si tengo una pelea mollis en un terrario, ¿cómo la debo regar? En este caso no tengo disponible en este momento una pilea en el terrario, pero a los terrarios cerrados se les debe aplicar agua cada 40 días. Entonces cada 40 días destapamos y con un atomizador o spray vamos a aplicar a las paredes del vidrio. De esta manera vemos que su capa superficial se humedece. No excedernos en la cantidad de agua, simplemente tenemos que aplicar y que se vea esta primera capa húmeda y ella va bajando y va humedeciendo el resto. ¿Cada cuánto florece la Pilea mollis? Nuestra Pilea mollis florece 2 veces al año según la temporada. Como es una flor pequeña, no muy significativa, muchas veces no nos damos cuenta que floreció. Es casi que una sorpresa ver la floración, como en este caso, que la tapan sus hojas y no vemos muy bien la floración. Entonces, sus flores, recuerdo, son de color blanco, blanco crema y rosa pálido. Y ella va a florecer siempre y cuando le demos los cuidados necesarios. Y algo muy importante que debemos recordar es que a esta planta no le pueden dar los rayos del sol directo porque se quemarían sus hojas. Debes regar 2 o 3 veces por semana tu Pilea mollis. A esta planta le gusta la humedad, sin embargo, tanto la maceta como el sustrato deben tener un buen drenaje para evitar encharcamientos. ¿Es verdad que su crecimiento es lento? No, nuestra Pilea mollis no es de crecimiento lento, es una planta de crecimiento rápido siempre y cuando cumplamos con las características necesarias para ella. ¿Qué enfermedades la pueden afectar? Ellas son plantas muy sanas y es muy rara verlas con plagas, pero en caso tal de que le dé la plaga sería cochinilla, hongos y palomilla. Por eso debemos estar cada que reguemos limpiándolas, revisando que no tengan plagas y no excedernos en el tema del agua porque puede ocasionar hongos. ¿Cada cuánto se recomienda abonar? La Pilea mollis se debe abonar o fertilizar 2 veces al mes, cada 15 días puede ser, con fertilizantes orgánicos y químicos siguiendo las instrucciones del proveedor. También tenemos que tener en cuenta que ella puede ser fertilizada con un fertilizante de follaje, ya que sus flores no son muy significativas y este también les iría bien, para que permanezcan así de hermosas. ¿Cómo retiramos la suciedad de sus hojas?
Cada 8 días debemos hacerle limpieza a nuestras plantas. Debemos revisar que las hojas no estén quemadas, que no estén viejas, y también le podemos sacudir el polvo porque por su forma rugosa y esponjosa recolectan mucho polvo. Entonces con una brocha muy suave vamos a limpiar. Como podemos ver, la brocha no pasa mucho porque es una hoja esponjosa y rugosa. Así ayudamos a que el polvo no quede en los poros de las plantas. No se debe aplicar agua encima de las plantas porque por ser porosas el agua quedaría estancada y esto provocaría que le diera hongo a las plantas. 4 consejos para que la Pilea mollis perdure. Los 4 tips más importantes para que nuestra planta Pilea mollis perdure en casa son: el primero, la ubicación. Debe estar ubicada en un lugar con mucha iluminación, no sol directo porque el sol quemaría nuestras hojas. No debe recibir el sol a través de una ventana porque también quemaría las hojas. El segundo punto sería abonarla. Debemos abonarla 2 veces al mes para que crezca fuerte y se desarrolle. El tercero sería el riego. El riego lo podemos hacer por inmersión, que es colocarla en una taza. El agua debe estar a la mitad de la matera y debe ser durante media hora. El segundo riego sería por aplicación, que debe ser alrededor de nuestra tierra, de la tierra de nuestra planta. Y el cuarto sería podarlas, porque cuando se estiran van perdiendo su forma compacta. Y recordemos que cuando las tengamos en terrarios, debemos destapar el terrario cada 40 días y aplicarle a las paredes el agua para que conserve su humedad. Si quieren llevar una Pilea mollis o cualquier tipo de planta a sus casas, recuerden que estas son decorativas, armonizan nuestros espacios, nos dan alegría y son seres vivos los cuales merecen respeto y cuidado. Araña roja, pulgón o cochinilla algodonosa son algunas de las plagas que comúnmente afectan a la Pilea mollis. Para combatirlas utiliza insecticidas. Hoy en Plantas y Jardines te recomendamos que sean orgánicos o naturales, como ajo, ají, tabaco, entre otros. Recuerden que si quieren tener en sus casas una Pilea mollis o cualquier otra planta, estamos aquí. Estamos ubicados en Bogotá, en la carrera 16, número 5210. Nuestro Instagram es @jacarandafs. Nuestro número celular es 322-415-4600. Los esperamos. Si tienen dudas de alguna otra planta, aquí estamos para apoyarlos.